Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la Sombra del Imperio. Nuestro tema de hoy será un interesante capítulo sobre qué hubiera pasado si Darth Vader nunca se hubiera quemado en la lava de Mustafar. Esto nos lleva al momento justo del legendario combate entre Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi, cuando Kenobi se encontraba en el terreno alto junto al río de lava de Mustafar. Anakin le diría que subestimaba sus poderes y Kenobi le advertiría que no lo intentara, confiado en que por estrategia podría vencer a quien fue su aprendiz. Pero en ese momento el oscuro Anakin Skywalker usaría todo su poder para saltar y atacar a Kenobi al mismo tiempo, sabiendo lo que podría pasar si fallara. Es así que en medio de un salto y justo antes de que Obi-Wan pudiera atacarlo, Anakin lo tocaría primero, sorprendiendo al caballero Jedi mientras le rebanaba su cabeza. Es así como el recién nombrado Darth Vader completaría una de las más difíciles pruebas de su vida mientras veía cómo el cuerpo inerte y separado de Kenobi caía a la lava para derretirse. Anakin tomaría el sable de luz de Kenobi y se lo llevaría como su más preciado trofeo de guerra, y sentiría cómo en su furia el poder del lado oscuro y su poder en sí aumentaba más y más, aunque mucho de su poder luminoso se mantenía con él. Aquella pelea había sido como una fuerte revelación para por fin encontrar el balance que tanto había buscado en su persona, y eso de cierta forma lo satisfacía. Pero a millones de kilómetros a la distancia, en Coruscant, el combate entre Darth Sidious y Yoda se estaba efectuando justo dentro del Senado, y ahí Yoda instantáneamente sentiría la muerte de Obi-Wan Kenobi y Sidious la victoria de su aprendiz, lo cual lo pondría sumamente contento y confiado. Pero ahí una furia ancestral despertaría en Yoda, justo la misma que lo había puesto en alerta extrema cuando se había ejecutado la Orden 66 en Kashyyyk. Yoda sentiría como, a pesar de estar en calma, las emociones lo inundaban por la pérdida de uno de sus hermanos Jedi más queridos, el maestro Kenobi, y así desencadenaría un ataque hiperpotente contra Sidious, donde le lanzaría un par de estocadas mientras saltaba de aquí para allá evitando todos los movimientos del Sith, y encontraría cuál arrogante se había vuelto Palpatine en su victoria, porque el ataque de Yoda era solo una distracción, dado a que en ese mismo momento Yoda utilizaría un par de las naves de audiencia del Senado para lanzarlas justo al punto donde estaban peleando él y Palpatine, un cambio de estrategia que casi parecía suicidio. Entonces ambas naves chocarían justo en el cuerpo del Sith, dañándolo severamente, y Yoda recibiría también gran parte del impacto, lo cual casi lo dejaría incapacitado, pero lograría salir con vida de aquel fuerte choque. Pero Sidious no lograría levantarse, ya sería incrustado junto a la estructura metálica al borde de la muerte, y Yoda, a pesar de sus fuertes heridas, tomaría su sable de luz y en ese momento atravesaría el pecho de Palpatine, susurrándole que la oscuridad de los Sith jamás volvería. Pero el daño estaba hecho. Los Jedi habían sido declarados como los criminales de la galaxia y los clones los buscaban a todos. Es así que Yoda tendría que salir apresuradamente del Senado, sabiendo que aún tendría que enfrentar a Anakin para poder restaurarlo todo. Mientras tanto, en Mustafar, Anakin se dirigiría directamente a ver cómo estaba Padme. La levantaría en sus brazos y la subiría a la nave, previendo que el parto de su hijo estaba muy cerca. Anakin entonces pilotaría la nave y la llevaría a la estación médica más cercana. Y a pesar de lo acontecido en Mustafar, Padme estaría feliz de ver de vuelta al amor de su vida, y Anakin le pediría perdón contándole lo que él mismo había planeado, puesto que había intentado unirse a Palpatine con el fin de salvar a Padme. Pero tras la pelea con Obi-Wan se había dado cuenta que él mismo traería la destrucción de quien más amaba, y eso Anakin no se lo podía permitir. Por ello le diría a Padme que siempre había querido usar a Sidious para ayudarla, pero ahora él ya no era necesario. Y Skywalker le diría a Padme lo radical que habían sido los Jedi traicionando a la propia República, porque Windu había
intentado matar a Palpatine aun cuando Anakin creía que había mejores formas. Y Padmé compraría toda esa doble moral y verdades a medias de Anakin, cegada por el amor que le tenía. Es así que en una estación médica muy cercana, Padmé y Anakin se enterarían que tendrían gemelos y ambos presenciarían juntos el nacimiento de sus dos hijos, Luke y Leia Skywalker. Y también Anakin le explicaría a Padmé que tendría que acabar con todo esto para que ellos dos pudieran poner en orden el gobierno de la galaxia. Por eso Anakin debía acudir a Coruscant para eliminar al último de los Jedi, al asesino que había matado al mismísimo canciller en el Senado de Coruscant. Una noticia que rápidamente se había esparcido por toda la galaxia, y Yoda era visto como un terrible criminal de guerra. Y de hecho, esto solo haría que Padmé creyera más en Anakin, puesto que el verde maestro Jedi le había dado la coartada perfecta a Skywalker para que ella viera por qué los Jedi eran un verdadero peligro para la estabilidad de la República. Un engaño perfecto con el cual Padmé terminaría uniéndose para siempre a Anakin. Es así que Skywalker dejaría a Padmé en un lugar seguro e iría a la cacería del Jedi que aún permanecía en Coruscant, haciendo una guerra de guerrillas contra muchos de los clones que lo perseguían, esperando solamente a que el aprendiz de Sidious fuera tras él. Pero Anakin sentía como la fuerza comenzaba a tener una influencia distinta en él, dado a que no era más un Jedi, pero tampoco un Sith, una extraña combinación de ambos lados de la fuerza. Es así que Anakin iría directamente al templo Jedi en Coruscant, donde en la torre del Consejo Jedi, Yoda lo aguardaba tranquilamente sentado. El maestro Yoda estaba un poco herido y desgastado por la persecución de los clones sobre él, y ahí mismo le diría a Anakin que ya lo esperaba y que habría que acabar con toda la traición que había cometido contra los miembros de su propia orden, mientras que Anakin le diría que el tiempo de los Jedi se había terminado, puesto que ellos mismos no habían visto cómo las formas dogmáticas habían corrompido el interior de la orden, esto al punto de que un Lord Sith había tomado el control de la galaxia. Entonces ambos encenderían sus sables de luz verde y azul y los cruzarían en un último combate entre el elegido de la fuerza contra el Jedi más sabio y poderoso de todos los tiempos. El combate sería una auténtica danza de la fuerza, mientras ambos se cruzaban estocadas a diestra y siniestra. Yoda conservaría su particular agilidad, aunque estaría deteriorado por los acontecimientos recientes, mientras que Anakin cada vez dominaría más este nuevo poder que había conseguido con su conversión, y también su estilo con sable de luz sería mucho más implacable que nunca. Los empujes de la fuerza serían inútiles uno contra el otro, y las chispas por los roces con los sables de luz se esparcirían en lo que alguna vez fue la gloriosa sala del Consejo Jedi. Pero Yoda se lanzaría al ataque con todo su poder, sabiendo que le quedaba poco tiempo por su edad y porque su rival parecía no desgastarse en el combate. Por ello, utilizaría la misma técnica que le funcionó con Palpatine, atacando con su sable mientras que detrás usaba la fuerza para desprender dos pesadas paredes de metal para atacar a Anakin de forma suicida. Pero Skywalker se daría cuenta de esto en el momento justo y detendría la estocada de Yoda, y usando al máximo su poder en la fuerza, detendría ambas paredes metálicas que se acercaban a ellos. Entonces los ojos de Anakin se encenderían como si una especie de poder antiguo lo inundara, y mientras con una mano detenía las paredes, la otra la dirigiría lentamente hacia Yoda y violentamente la cerraría. Esto sería inesperado para el sabio maestro Jedi, que recibiría justamente en el interior de su cuerpo el potente aplastamiento con la fuerza que había utilizado Anakin. Así las pupilas de Yoda quedarían por un momento perdidas, mientras que un chorro de sangre verde correría por sus labios, puesto que sus órganos internos habían quedado completamente deshechos por el brutal ataque del elegido de la fuerza. El sable de Yoda caería al piso y el maestro moriría al instante. Anakin no disfrutaría de aquel agridulce momento, puesto que había eliminado a uno de sus más grandes mentores, pero sabía muy a sus adentros que la Orden Jedi ya no tenía futuro, y él tendría que recomponer todo el destino futuro de la galaxia. Es
así como Anakin Skywalker traería nuevamente balance a la fuerza, cumpliendo el destino de su profecía. Entonces sabría que debería iniciar una nueva dinastía de algo que ya no sería ni Jedi ni Sith, sino el lado Bendu de la fuerza, ese lado gris que debería mantener en balance a la galaxia, aceptando filosofías tanto de los Jedi como los Sith, y comenzaría esa nueva dinastía enseñándole a sus dos hijos gemelos, a Luke y a Leia. Tras todo esto, la galaxia sería refundada por un nuevo poder que precisamente dirigían Anakin y Padme, donde de cierta manera, aunque no lo pareciera, Anakin sería una especie de poder oculto, el verdadero nuevo líder que estaba detrás de los hilos del poder de toda una galaxia. Y en su gustada sección llega la pregunta del día. Esta vez la pregunta viene de Smokey Games, ya que en el video anterior sobre Snoke es un acrónimo y otros grandes detalles sobre el líder supremo, nos preguntó qué hubiera pasado si la flota de los Yuuzhan Vong hubiera llegado a la galaxia durante las guerras clon. Y creo que ese es todo un tema para un video futuro, el cual prometo hacer, por lo cual trataré de ser breve. Creo que los Yuuzhan Vong hubieran sido brutales al ser poderosos aliens de otra galaxia que no eran afectados con la fuerza, que era la principal arma de los Jedi, por lo cual los Jedi se hubieran visto fuertemente diezmados. Me parece que ante el conflicto entre separatistas y la República, esto hubiera hecho que los Vong tuvieran muchas más posibilidades de ganar en una guerra, precisamente porque el daño de toda una galaxia había sido demasiado, así que aguantar otra guerra que duraría décadas contra los Vongs, divididos en tres bandos distintos, lo único que propiciaría sería que los Vong terminarían por conquistar la galaxia, matando a la mayoría de los Jedi, tal como sucedería en el futuro de Legends, y también acabando con muchos de los líderes políticos de la época, incluido al mismísimo Palpatine. Y si quieren que haga un video completo sobre este tema, pónganlo en los comentarios y denle muchos likes para poder verlo. Y en el sorteo de la próxima semana estaremos rifando las ediciones número 3 de Star Wars y la 10 de la serie Darth Vader de Marvel. Y para participar solamente necesitan estar suscritos al canal, darle me gusta a este video y dejar un comentario o una pregunta para la sección de la pregunta del día. Y así el próximo lunes daremos al ganador de este concurso. Porque si buscan cómics de Star Wars, el lugar correcto es The Comic Society, la tienda más completa en Latinoamérica para pedir y reservar en línea todo tipo de cómics para que se den una vuelta. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por llevar este canal a galaxias muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.